Shalom Alejem, bienvenidos a otro espacio del libro. En el programa anterior ya habíamos dado una pequeña introducción al libro, 300 preguntas en 300 respuestas de Gabriel Pentasgal. Bueno, y que en esta oportunidad vamos a retomar este libro y vamos a continuar con otras notas o con otros puntos que aparte en el transcurso de estos últimos días. Una de las preguntas que pienso que es bastante interesante, que por lo menos a mí me llamó la atención, ya que habíamos mencionado temas como la UNRWA en la pregunta 128 o en la pregunta, déjenme les digo, 98, lo que habla sobre, o sea, que él aquí menciona la diferencia entre terrorismo y guerrillas. Entonces aquí en esta pregunta, la 141, habla sobre la ley del retorno. ¿Qué es la ley del retorno? Bueno, aquí según, bueno, de acuerdo a lo que menciona el autor, que la ley del retorno es todo lo contrario a lo que fueron las leyes de Nuremberg. Voy a leer un pedacito que viene siendo así como el inicio de lo que sea la respuesta a esta pregunta. Dice así: la ley del retorno de 1950 del Estado de Israel dice que cualquiera que tenga uno de los abuelos judíos posee el derecho a acceder a un proceso acelerado para otorgarle la ciudadanía israelí. De acuerdo a las leyes raciales nazis, un judío estaba infectado al poseer un abuelo judío y se lo eliminaría por eso. La ley del retorno de Israel es lo contrario, obedece en la contracara, según dice acá, de las leyes de Nuremberg. Bueno, otra de las preguntas es: ¿por qué los judíos del mundo se sienten tan ligados a Israel? Voy a leer aquí un pedacito de la respuesta que da Gabriel Pentasgal. Aquí dice: la respuesta es simple. La mayoría de los judíos del mundo se sienten parte del pueblo judío, que es posible pertenecer a más de un pueblo como el chino argentino, el italo chileno o el greco peruano. Y siendo Israel la cuna de la nación del pueblo judío, allí son el 80% de la población. Entonces la relación y los nexos sentimentales son obvios. Quiero aclararles algo, y es que en Latinoamérica gran parte de las personas venimos de familias o italianas o españolas, y aquí en Latinoamérica hay muchas personas de ascendencia sefardí, es decir, de judíos de España. Entonces aquí más o menos sabemos por qué los judíos tienen del mundo, los que están aquí en la diáspora, tienen tanta afinidad con Israel. Otra de las preguntas, y pienso yo que fue la que más llamó mi atención, fue ¿qué ideología, o sea, que es la pregunta 173, ¿qué ideología reemplazó al panarabismo y por qué el panislamismo es tan importante hoy? Hay que dejar claro que el término panarabismo viene del término pan, que es
todo, que es globalizar un concepto como si, como decir panamericano, que es todo que tenga que ver con América. Lo mismo es el pangermanismo, que es que tiene que ver todo con Alemania, o el panarabismo, que tiene que ver todo con el pueblo árabe. Pero hay que dejar claro algo, que no todos los países de mayoría islámica o de mayoría musulmana son árabes. En el ejemplo de Irak, que es Irak no es un país árabe, que es un país indo-europeo, son más que nada lo que era antes la Mesopotamia, o la antigua Babilonia. En el caso de Irán, no son árabes, son persas. En el caso de los libaneses, no son árabes, son libaneses, ni siquiera son un pueblo semita, no lo son ni los turcos, ni los iraquíes, ni los iraníes. Los libaneses, en el caso más propiamente dicho, son descendientes de los fenicios. Y los fenicios a su vez son descendientes de los cananeos. Los cananeos son hijos de Can, que era hermano de Sem, que los hijos de Noé. Recordemos que los hijos de Noé eran Can, Sem y Jafet. O sea que los cananeos vienen siendo primos, pero no es igual. O sea, no puede que sean de la misma familia, pero no son lo mismo. Los turcos tampoco son árabes, son musulmanes. Entonces, aquí dice que el panislamismo no se concentra propiamente en el mundo árabe, sino en el mundo musulmán, que es ya la práctica religiosa y política propiamente dicha. La pregunta 187 fue una de las que más llamó mi atención. Esta pregunta se concentra básicamente en el surgimiento del Hezbollah, que en el Líbano. Quiero recordarles que el Hezbollah nace prácticamente o a pocos años del nacimiento del régimen ayatolá. El régimen ayatolá nace con la revolución iraní. Y a pesar de que el Hezbollah está en el Líbano por cuestiones, por estrategias geopolíticas, es el brazo armado de Irán en el Oriente Medio. Es decir, que el Hezbollah no está en Irán, sino que está en el Líbano, y actualmente hay células del Hezbollah en Sudamérica, como en la triple frontera, que es el enclave geopolítico entre Argentina, Brasil y Paraguay. Hay células ya confirmadas en Colombia del Hezbollah, y hay células súper confirmadas en Venezuela. Y como ejemplo tenemos a Tarek El Aissami, que viene siendo el representante del Hezbollah en Venezuela. Entonces, ¿cuál fue la intención de la creación del Hezbollah? Quiero recordar que si bien la mayoría de los musulmanes son sunitas, que existe una minoría que es chiita. Los chiitas son los iraníes, y hay una fracción de musulmanes chiitas en Siria,
Entonces lo que buscaba el régimen ayatolá era expandir la revolución chiita, que son los más violentos, son los más sanguinarios, al mundo. Sé que en este libro existen, o sea, son 300 preguntas, hay mucho más por estudiar, pero la verdad es que yo no quise dejar pasar este mes sin hablarles un poquito de, de este libro. En el programa pasado yo les hablé de los puntos que para mí fueron relevantes, eh, pero si me pongo a hablarles de todo lo que hay en este libro, serían muchísimos programas y no me quiero alargar mucho. Lo que sí es que este libro, más allá que un libro para leer, pienso que es un libro para estudiar, que es un libro que les va, que si tienen la oportunidad de comprarlo, les va a aclarar muchísimas inquietudes al respecto del conflicto entre Israel y Palestina, muchísimas dudas, está muy bien explicado y de verdad que vale la pena no leerlo, sino profundizar en él. Así es que les deseo un muy buen comienzo de mes.